¿Qué tal, amigos de MAT? Bienvenidos a esta segunda clase de Historia de la Música. Hoy abarcaremos los orígenes de la música del hombre, los elementos, el origen de los instrumentos y los aspectos de la música y la polifonía en los pueblos antiguos. Siempre me gusta en estas primeras clases dejar algunas preguntas por ahí. Siempre me gusta cuestionarlos y hacerles este tipo de preguntas. Para ustedes, ¿qué es música? ¿Qué significa la música para ustedes? ¿Entenderían la vida sin música? ¿Entenderían un día de su vida sin música? ¿Qué es la música desde el campo de la física? ¿Cuál es la materia prima de la música? ¿O cuál es la materia prima de nosotros los músicos? ¿Será la música un lenguaje universal? Todas estas preguntas me gustan aclararlas, ¿sí? Y me gusta que las tengan ahí en la cabeza. Pensemos entonces qué es música. Recordemos que antes de hablar hicimos música. Antes de producir cualquier alarido, quejido, chillido, hicimos música. La música es nuestro lenguaje primario, digamos. Antes de la palabra hablada ya existía la música. Ahora, como mencionaba en la clase anterior, la música no es algo exclusivo del hombre, ¿sí? Realmente todo es música. Cuando uno piensa en los principios del universo, tiene que pensar en energía, vibración, frecuencia. Y todo eso es música. Todo eso es sonido, porque pensemos que la materia prima de nosotros, los músicos, es el sonido y el silencio. Ahora bien, ¿qué es sonido? Vibración, oscilación, energía. ¿Por qué el sonido? ¿Por qué la música estuvo presente en el amanecer de todas las civilizaciones? Aún más, porque la música estuvo presente en la caverna. ¿Qué tiene la música, ¿sí?, que está vinculado a todas las formas de chamanismo, ¿sí?, a lo más místico? ¿Por qué la música siempre nos ayudó a comunicarnos con otros mundos o con otros dioses, digamos, o con los espíritus, con ese mundo de los espíritus? Porque todas las prácticas chamánicas tienen cantos, tienen música. ¿Qué implicación tuvo el ritmo en nuestros primeros antepasados, o en nuestros homínidos, ¿sí?, antiguos homínidos? ¿Por qué las diferentes culturas, ¿sí?, desde lugares más apartados del planeta, coinciden en utilizar el sonido para sus rituales, para inducir a estados alterados? ¿Por qué cuando encontramos la caverna, cuando nos refugiamos en las cavernas, porque recordemos que nuestros antepasados tuvieron que refugiarse en las cavernas, tuvieron que estar en clan, en grupo? El hombre es un animal social, el hombre es un animal de tribu, de manada, de clan, de horda, ¿sí? Es algo también muy primitivo, ¿no? O sea, nosotros sentimos la necesidad de estar aceptados, de ser aceptados, ¿sí?, por grupos. Eso nos va a crear una sensación de protección, de fuerza, ¿sí? El hombre en manada es poderoso. En el momento que se individualiza, ¿sí?, es presa fácil. Entonces, nosotros sobrevivimos porque nos refugiamos, porque nos agrupamos. Pero en esas cavernas es importantísimo, la caverna es importantísima, el mito de la caverna, como hablaban por ahí, ¿sí? Porque cuando empezamos a realizar cantos,
cuando empezamos a percutir nuestras palmas, cuando empezamos a hacer quejidos, gemidos, alaridos, cuando empezamos a copiar el mundo que nos rodea, ese maravilloso mundo de sonidos, de melodías. Pues el fenómeno acústico de la caverna también nos llevó a un estado. Esa reverberación, ese eco de la caverna, digamos, nos lleva a un estado de trance, de tranquilidad, de seguridad, de regocijo. Es como el vientre materno, ¿no? Entonces vemos cómo el sonido nos induce a ciertos estados, a estados de catarsis, a estados de éxtasis, a estados de liberación, pues, ¿sí? A estados alterados inclusive. Y veremos cómo sociedades antiguas lo profundizaron bastante. Veamos que el universo está lleno de sonido. De hecho, algunos teóricos dicen que el origen de todo es el sonido, que todo lo físico proviene del sonido. ¿Sí? Los antiguos Vedas, los antiguos textos Vedas hablan de eso. Inclusive en la Biblia, en estos escritos basados en el Pentateuco y en la tradición hebrea, se habla que al principio todo fue silencio y oscuridad, y de pronto Dios dijo, hágase la luz. O sea, produjo un sonido. ¿Sí? La palabra, el poder de la palabra, la creación a partir de un sonido. ¿Sí? El Big Bang tuvo que sonar. Esa condensación de materia, de energía, de fuerza, qué sé yo, cuando estalló, ese estallido tuvo que sonar. Y a partir de ese sonido se creó todo lo que conocemos. Entonces, si uno piensa en los secretos del universo, ¿sí? En la música de las esferas, en la tradición de la India, el Nadadrama, ¿sí? Es el origen de buena parte de la música. Lo que pasa es que en la cultura occidental lo hemos abandonado, ¿no? En otras culturas, como en la cultura de la India, la música sirve para sanar, para curar, para entrar en estados alterados. Los cantos del budismo tibetano, los cuencos tibetanos, nuestros cantos de nuestras tribus indígenas, cualquier práctica chamánica de nuestras tribus indígenas, acompañadas obviamente con alguna sustancia psicoactiva o un tipo de alcaloide, qué sé yo, sea mambe de coca, mambe de tabaco, sea ayahuasca, yagé o peyote, ¿sí? Siempre está acompañado de cantos y de música, de ritmo. Porque además el ritmo nos ayudó a entrar en contacto con toda la tribu, para que niños, mujeres y ancianos entraran en un mismo beat. Además recordemos que el beat, ¿sí? Ese elemento rítmico nos va a llevar a un estado, ¿no? La clave, la repetición de la repetidera, eso es circular, ¿no? Además que las músicas primitivas son músicas de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Cuando uno repite y repite el mismo patrón rítmico, pues induce a un estado, ¿no? Bien, pensemos también en que a medida que los pueblos, las sociedades avanzaban, ¿sí? A medida que sus avances en astronomía, en matemática, en geometría, qué sé yo, pues también se daba un avance en ordenar los sonidos y los silencios, como hablaba anteriormente, ¿no? Digamos que de alguna manera la humanidad siempre ha tenido como esa cosa de meterse en lo profundo del sonido, ¿no? Justamente me gusta poner un experimento que se llama Semantic Experiment, ¿sí? En el cual se intenta hacer visible el sonido, ¿sí? La vibración, ¿sí? Con una lámina de metal, ¿sí? Un generador de tono, un parlante y un polvillo ahí, ¿sí? Entonces, para aclarar esto, de pronto ya algunos lo conocen,
¿sí? Pero me gusta acercarme a ver la magia del sonido, ¿no? Porque esto es místico, chamánico, mágico. Vamos a ver este experimento, ¿sí? Y veremos las formas y las figuras más increíbles, totalmente simétricas, perfectas, mmm, en algunas ocasiones completamente pues, ricas en diversidad de formas, tamaños. Eso es una de las, digamos, partes importantes de la música, ¿no? El sonido y el silencio. Cada sociedad creó su propia forma de organizarlos. Como decía anteriormente, dependiendo pues sus avances alcanzados en matemática, en astronomía, geometría, qué sé yo, otros avances. Es decir, que eh, diferentes culturas expresaron la música totalmente de formas pues completamente diferentes, valga la redundancia. Pero sí podemos hablar de una escala natural al oído humano. ¿Sí? En el libro del violinista Yehudi Menuhin, uno de los mejores violinistas de la historia y del siglo XX, de origen judío, como varios violinistas del siglo XX y varios músicos, ¿sí? Judíos, en su libro La música del hombre, explica muy bien cómo esta escala se encuentra en todas las músicas del hombre. Sí, de alguna manera eso sería como una buena explicación de por qué esta escala es la escala natural del oído humano. De hecho, de alguna manera, inclusive cantantes y músicos como Bobby McFerrin lo hizo en vivo ante un auditorio, poniendo a cantar al público, ¿sí? De manera intuitiva, y fácilmente podían entonar una escala pentatónica, ascendente y descendente. Entonces, eso quiere decir que los sonidos pentafonales, las estructuras pentatónicas, son naturales al oído humano, y sobre todo a esas músicas primitivas, a esa música modal de diferentes partes de Asia y del sudeste asiático, y de Asia occidental. Nos recuerdan esos sonidos, pero también está presente en la música de África, también está presente en la música de América, mucha de la música indígena, la música prehispánica, ¿sí? Sí, que tenemos algunas manifestaciones aún hoy en día, pese a la barbarie y al exterminio, también nos llevan a ese sonido pentatónico. Después profundizaremos sobre la utilización de estas escalas. ¿Bien? La otra parte de la música, de la otra materia prima de la música es el silencio, ¿no? El silencio es la ausencia de sonido, algo que es completamente imposible, ¿no? Porque pues, todo funciona con sonido. De hecho, nuestros órganos están funcionando continuamente con sonido y nuestro cerebro funciona también con sonido, ¿sí? Con impulsos electromagnéticos, con ondas, ¿sí? Con química, pero también el sonido está ahí. Entonces, así uno pretenda llegar al silencio absoluto, pues va a ser imposible. Inclusive compositores como John Cage, en su obra 433, pues cuestiona esto del silencio. Entonces, pues, básicamente, los pueblos antiguos, ¿sí? Pues, entendiendo como sus cosmogonías, ¿no? Creyendo que habían 5 planetas, 5 sentidos, 5 elementos. Entonces, ese número 5 y ese sonido pentafonal tiene que ver mucho con eso. Pasemos a el origen de los instrumentos primogenios. ¿Sí? Cuando nos refugiábamos en cavernas, cuando nos reuníamos en torno al fuego, cuando buscábamos protección, ¿sí? en horda, en clan, pues de alguna manera empezamos a imitar, emular el sonido de los pájaros, el aullido del lobo, ¿sí? Todo ese maravilloso mundo de la noche inclusive,
¿sí? Luciérnagas, chicharras, grillos, ranas, esa maravillosa sinfonía del universo, ¿no? Y empezábamos a imitarlo, es decir, que podemos hablar que el instrumento primogenio pues es la voz, ¿no? A partir de chillidos, alaridos, quejidos, aullidos, copiando de alguna manera lo que oíamos. ¿Sí? Inclusive compositores como Olivier Messiaen estudió ornitología, ¿sí? Para estudiar los cantos de las aves, de los pájaros, y documentarlos y darse cuenta que producen encabalgamientos melódicos bastante complejos, intervalos microtonales, que superan la imaginación humana en muchos sentidos. Si alguien ha escuchado el maravilloso canto de las ballenas, ¿sí? O las melodías que inclusive el viento en los bosques, ¿sí? El crujir de la madera, pues de alguna manera eso fue como lo que alimentó el oído humano. Entonces, a partir de la voz. Me gusta poner ejemplos de cómo la voz en el hombre, ¿sí? En la historia de la música del hombre, pues ha tenido diferentes manifestaciones. Entonces tratemos de hacer un viaje por diferentes músicas, ¿sí? En donde la voz es lo más importante. Empecemos escuchando una forma de canto muy interesante de las estepas de Mongolia, unos cantos de pastores nómadas. Se llama el canto largo y el canto corto mongol. Esto es un canto polimelódico, utilizando una técnica pues de respiración continua y produce un bajo y produce una melodía totalmente independiente. Entonces, escuchemos un ejemplo de esta banda que hace música tradicional de Mongolia. Escuchemos el canto polifónico mongol. Después de escuchar este grupo, ¿sí? Que tuvimos oportunidad de verlo en vivo a comienzos de este año, aquí en la ciudad de Bogotá, pasemos a otro tipo de canto. Escuchemos una técnica de canto que es empleada en la música de la India, una de las músicas de la India. Escuchemos a esta mujer que es inglesa, ¿sí? Que participa de una grabación con Nitin Sawhney, en unos videos que hicieron ahí para la televisión. Y ella hace una introducción y está acompañada también de otro músico de la India que es cantante y que toca el bansuri de la India. Teníamos a Nicky Welsh con Nitin Sawhney, con una extraordinaria técnica en la voz. Pasemos un poco al lado de la música religiosa, pero del Islam, ¿sí? Un canto que se llama Qawwali. Su máximo representante es el señor Nusrat Fateh Ali Khan. Este tipo de canto que musicaliza los maravillosos poetas islámicos del siglo XII, XIII. Él es, esto es de la corriente del Islam de los sufis, que es como una corriente que tiene mucha influencia de hinduismo y de budismo. Esto se originó como entre Pakistán y la India. Escuchemos entonces esta música que es acompañada pues, con palmas y armonio, instrumentos de percusión de la India. Escuchemos a Nusrat Fateh Ali Khan con el Qawwali. Escuchemos ahora algo de el sonido de los cantos de origen yoruba y bantú, de los cantos que van a acompañar la santería afrocubana, ¿sí? Que vienen de esa migración de antiguos esclavos haitianos con todo ese vudú haitiano y que se van a ir al oriente de Cuba después de la abolición de la esclavitud en Haití y llevan esto para convertirse
todo ese legado yoruba y bantú para convertirse en estos cantos de, de santería, ¿no? Esto está en yoruba, es un canto de invocación. Escuchemos a estas cantantes de Cuba. Esto es Sexto Sentido de Cuba. De este sonido afrocubano, de los cantos de invocación a los orishas, ¿sí? De la tribu Yoruba o Bantú, vamos a África y escuchemos un grupo vocal de Sudáfrica que se llama Ladysmith Black Mambazo. Pasemos ahora a escuchar quizás uno de los más grandes cantantes, los más versátiles de mayor registro, ¿sí? Que ha cantado jazz, soul, R&B, pop. Él es el señor Bobby McFerrin, compositor, cantante, director de orquesta. Escuchemos algo de este trabajo de Spontaneous Inventions, su trabajo vocal maravilloso. Él ha trabajado con músicos como Wayne Shorter, como Tay Six, Quincy Jones, ha grabado con raperos, con músicos de R&B, ha grabado con grupos vocales. Escuchemos entonces la técnica de este cantante norteamericano. Esto es Bobby McFerrin. Escuchemos ahora algo del sonido de la música vocal sacra. Escuchemos un compositor eh, italiano, que es Allegri. Escuchemos el Miserere de Allegri, que fue inclusive prohibido por el Vaticano en algún momento, por considerarla pues como pasada de todo. Escuchemos entonces el Miserere de Allegri. Y para terminar con estos ejemplos de la voz humana en diferentes culturas, con diferentes técnicas, escuchemos un grupo vocal que se llama The King Singers, con una maravillosa versión de este tema de los Beatles, que es Blackbird. Continuando con los instrumentos primogenios, después de la voz humana, pues aparecen los instrumentos de percusión. El hombre va a percutir sus palmas, tabletas, troncos, cráneos, ¿sí? Van a aparecer entonces esta familia de los instrumentos de percusión de los membranófonos y los idiófonos. Entonces va a aparecer ese elemento del ritmo. Empezamos justamente con los elementos de la música. Vamos a hablar principalmente de estos tres elementos que son el ritmo, la melodía y la armonía. Cada uno tiene una incidencia sobre nosotros, sobre nuestros órganos, sobre nuestro cerebro, ¿sí? Sobre la psiquis. Tiene una incidencia en nuestro corazón, nuestro latido. Entonces, cada uno de estos elementos aporta algo. Empezamos con este elemento del ritmo, justamente. Yo les decía que posiblemente la música no es un lenguaje universal. Es más, no es universal. Si fuera universal, tocaríamos en la misma escala. Si fuera universal, afinaríamos de la misma manera. Tendríamos los mismos intervalos, la misma afinación. Y no es así. Lo que significa la música para una cultura puede significar todo lo contrario para otra cultura. La música es un producto social, entendámoslo así. Ya habíamos dicho que el hombre es un animal social, y la música es un producto social. Como el idioma, como la religión, como la comida misma. Me gusta compararlo también con como la comida. Entonces, esto hace que realmente no sea lo mismo para todos los humanos, ¿sí? La música no represente lo mismo también. Para lo que a unos puede ser feo, para otros puede gustarle. ¿Sí? Para lo que para unos es bonito, puede ser feo para otros. ¿Sí? Ejemplo, tratemos de concretar esta idea de que
la música no es un lenguaje universal. Digamos que los sentimientos sí son un lenguaje universal, digamos. La tristeza es la misma en todos, ¿sí? El erotismo y la sensualidad es lo mismo, pero musicalmente tiene un factor cultural. A nosotros nos educaron que la sensualidad y el erotismo es determinada cosa, ¿sí? Pero para otras culturas no puede ser, no puede representar también un instrumento o una escala o un género musical o un ritmo, ese mismo erotismo y esa misma sensualidad, ¿sí? Mm, Pongamos un ejemplo. Si estamos reunidos músicos de diferentes tradiciones, de diferentes culturas, con los instrumentos tradicionales de cada país, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos un músico aquí de la India con un sitar de la India. Aquí tenemos un músico, no sé, de Europa con un laúd, ¿sí? Aquí tenemos un músico africano con una cora africana. Aquí tenemos un músico de Japón con un koto, ¿sí? Y tenemos aquí de pronto un músico colombiano con un tiple, ¿sí? Y algún músico, no sé, norteamericano, digamos, con un piano. Si fuera universal la música, yo podría decir un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Obviamente, previamente tenemos que poner ciertos puntos en común. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que dejar previamente para poder iniciar pues, a interpretar alguna música con músicos de diferentes partes con sus instrumentos tradicionales? Lo primero que tendríamos sería pues, que aclarar el tema de la afinación. Afinemos, primero que todo. ¿Con qué afinamos? ¿Con el sitar de la India? ¿Con el acora de África? ¿O afinamos con el tiple colombiano? ¿O posiblemente afinemos con el koto japonés? Va a ser muy complejo. Porque se levanta la mano el pianista y dice, no, pues afinemos con mi piano en 440. Pues hasta ahí llega de ser universal. Ahí se acaba el discurso. Ahora, el pianista ya afinamos, digamos, solucionamos además porque si yo digo que afinemos con mi piano en 440, pues estoy superponiendo o estoy obligando a que todos afinen bajo una afinación occidental, actual, digamos, ¿sí? Porque si vamos a afinar con el sitar de la India, pues tocaría manipular el acordeón y el piano, ¿sí? Pero bueno, digamos que afinamos, y que ya empezamos mal, digamos. Y entonces el man del tiple dice, listo, vamos a tocar en re mayor. Es decir, que lo está forzando aún más a tocar una música tonal. Cuando la mayoría de estos instrumentos y de estas músicas de donde proceden estos intérpretes no es música tonal. Entonces vuelve como ese eurocentrismo y como imponer la cultura occidental sobre la oriental. Porque de pronto el músico de la India dice, no, vamos a tocar en un raga de 54 notas. Pues nosotros vamos a quedar como así, ¿sí? ¿Ven? Entonces es difícil. Hasta ahí ya también estamos en problemas. O de pronto se me ocurre lo siguiente, vamos a tocar una música que represente la sensualidad, el erotismo, como mencionaba, por decir algo. Les aseguro que cada uno va a interpretar cosas totalmente diferentes. Pero nosotros nos vamos a pegar a lo que culturalmente nos han vendido como erótico. Jazz, blues, R&B, qué sé yo, de pronto tango, bossa nova, algo de flamenco, chill out, trip hop, puede ser, ¿eh?
pero es porque culturalmente nos han llevado hacia ese punto. ¿Listo? Entonces por eso es tan difícil unir las músicas del mundo. Para esto recomiendo dos documentales, ¿sí? Muy interesantes. El primero se llama Music of Strangers. Es un documental hecho por un director ganador de Oscar, el que hizo 20 Feet from the Stardom. Ganó Oscar a mejor documental. Entonces este director trabaja con nada más y nada menos que Yo-Yo Ma, el gran chelista japonés, también ganador de premios Grammy, de premios, creo que Oscar también ha ganado a él. Y entonces él tiene un proyecto que se llama The Silk Road Project, el proyecto de la Ruta de la Seda, que hace este músico japonés, algo muy interesante. Hace un recorrido por toda la Ruta de la Seda, ¿sí? Desde el lejano oriente, desde China, ¿sí? Surcando Eurasia, llegando a Europa y tal, y empieza a utilizar músicas de todos esos territorios de Medio Oriente, Irán, Pakistán, Turquía, ¿sí? China, India, Indochina, Pakistán, ¿sí? Con instrumentos occidentales, obviamente, con la gaita gallega, con instrumentos como el santur, instrumentos de percusión, como el tombak, bueno, y hace un documental que es básicamente una gira de conciertos, pasando por territorios en guerra, territorios que han estado bajo dictaduras criminales, en campos de refugiados, en Irak, por ejemplo, en Siria. Y además lo interesante es cómo la música sirve como para ayudar a solucionar una cantidad de problemas de décadas, ¿sí? Como la figura de la mujer y la música, como ocurrió en Turquía. Entonces es un documental muy interesante porque aparecen todos estos instrumentos y empiezan a hacer música, ¿sí? Uniendo todas las culturas y todas las tradiciones. El siguiente documental también que recomiendo para esto se llama One Giant Leap. ¿Sí? Es un documental de dos jóvenes productores-compositores que deciden básicamente algo parecido, ¿no? Irse por diferentes partes del mundo, ¿sí? Y empiezan a grabar músicos que nunca se han conocido, que nunca se han visto, y empiezan a mezclar tambores de la India con cantos de las tribus maorís de Nueva Zelanda, con música africana, con elementos de electrónica, con algunas cosas del pop, por ejemplo, y logran hacer un maravilloso documental. Está en disco y está en documental, se llama One Giant Leap. Entonces los dos documentales que muestran mucho esto, pues, este tema, son Music of Strangers de Yo-Yo Ma y One Giant Leap. Bien. Entonces, si hay algo de pronto universal en la música, yo diría, puede ser el ritmo, ¿sí? Porque perseguir un beat y hacer una clave, pues creo que todos lo podríamos hacer, ¿no? Además, el ritmo y el beat y la clave y la síncopa, el ritmo y la cadencia del ritmo tiene una cosa visceral, ¿no? Una cosa que nos ataca a los intestinos. El ritmo ataca eso, ataca nuestros órganos, nuestros intestinos, nuestra pelvis, nuestra cadera. ¿Sí? Tiene altísimos niveles de erotismo, de sensualidad, induce al movimiento, al baile. ¿Sí? Es una cosa inconsciente. Uno está, no sé, en un club, en un bar, escuchando música a buen volumen y uno empieza a pegarle a la botella, a la mesa, uno empieza a mover el pie, uno no se puede quedar quieto. La música, el ritmo tiene eso, ¿no? Que no lo deja a uno quedarse quieto, porque entra a los intestinos, golpea al interior y sobre todo que tiene una incidencia con el corazón, con el ritmo cardíaco, ¿no? Ocurre algo ahí, es que por eso inclusive nosotros los DJs utilizamos eso del 128 beats por minuto, ¿no? Que está el mito ese que se cree que en ese pulso de 128 bits por minuto el corazón entra en un estado, empieza a bombear de tal manera, la presión sanguínea y todo induce a un estado de trance.
Porque finalmente el ritmo es eso, ¿no? El poder del tambor, de la percusión, nos lleva a unos estados, porque de alguna manera algo muy parecido como con el fenómeno físico-acústico de la simpatía en los instrumentos de cuerda, ¿no? De que si yo cojo 5 chelos aquí, produzco una nota en uno de los chelos, todos empiezan a vibrar en la misma frecuencia, produciendo la misma nota, digamos. Pues algo pasa con el corazón también y el beat, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos subwoofers, que tenemos sonido pues 5.1, 6.1, 7.1, que tenemos grandes amplificadores, ¿sí? El corazón tiene algo parecido a ese fenómeno de simpatía. Entonces siente un beat a un tempo y esa arritmia, digamos, del corazón, pues va a intentar de alguna manera que se iguale. Cuando llega a latir el corazón al mismo tiempo que el beat, pues entramos en unos estados de catarsis, de liberación, estados alterados, ¿no? Es cuando marchamos. Por eso podemos entender que músicas electrónicas como el house, el techno, el trance y demás, pues fácilmente la gente puede estar 10, 12 horas, o si no son días, en un rave, por ejemplo, a punta de solo ritmo, además porque recordemos que en el siglo XX se inclinó mucho por este elemento. ¿Sí? Si hay algo que caracteriza a la música del siglo XX, es el ritmo. ¿Sí? Que durante muchos siglos en la cultura europea fue prohibido. ¿Sí? Porque, por lo mismo que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, antiguas culturas como la griega, ¿sí? O los persas, qué sé yo, pues utilizaban el ritmo con ese elemento erótico, ¿sí? Para el baile, para el sexo, para las fiestas dionisíacas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, durante la Edad Media fueron prohibidos los instrumentos de percusión. Ustedes no van a encontrar, de hecho, no van a encontrar instrumentos en ningún tipo de música de canto ambrosiano o canto gregoriano, ¿sí? Y menos instrumentos de percusión. ¿Sí? Entonces, el ritmo podría ser universal. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, nosotros en la cultura occidental nos han acostumbrado como a tener lo binario y lo ternario. Pero si vemos otras músicas, pues vemos que, por ejemplo, en la India las talas, sí, son métricas pues completamente pues, complejas, ¿no? O sea, eso es 7 contra 25 contra 11 contra 2, no sé. ¿Mm? Nosotros estamos acostumbrados a lo binario y a lo ternario. De hecho, a nosotros culturalmente nos han educado más en la música para el baile. ¿Sí? En Occidente la música básicamente tiene, y sobre todo en el siglo XX, tiene un único fin, y es el entretenimiento. ¿Sí? Se perdió mucho de esa parte mística, de la parte chamánica, de la parte pues, de sanación y de entrar en estados a través de la música. Entonces, como les decía ahorita, primero que todo, si algo que caracteriza la música del siglo XX es el ritmo. Sí, la música de América o de las Américas. Sí, si nosotros pensamos en tango, drum and bass, samba, currulao, guajira, montuno, cha-cha-cha, mambo, rock and roll, ¿sí? Swing, reggae, reggaetón, qué sé yo, pensamos es en ritmos, ¿se dan cuenta? Entonces, como nos prohibieron tanto tiempo el ritmo, por ese elemento erótico, ¿sí? Por ese elemento pélvico, ¿sí? Porque fíjense que en el siglo XX la música se vendió a través del baile. ¿Sí? Y los bailes cada vez fueron más eróticos por ese elemento, esa cadencia, esa síncopa, además. ¿Ven? Entonces, si hablamos del ritmo, pues hablamos de muchas posibilidades. Podemos, piensen en el ritmo, ¿sí? En las métricas. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de métricas simples y compuestas. Podemos hablar, por ejemplo, de polirritmias. Podemos hablar de amalgamas, de dislocaciones rítmicas, de una cantidad de posibilidades. Todas jugadas y asociadas de alguna manera vinculadas como a la matemática, ¿no? Entonces, me gusta desde este primer módulo, digamos, desde estas primeras clases de historia, ver cómo
a nosotros nos educaron en las métricas simples, binarias o ternarias, porque nos educaron para el baile, para tocar para el bailador. Muchas orquestas y muchas músicas están pendientes de lo que hace el bailador, para poder acompañarlo. Entonces, claro, cuando vemos métricas compuestas, pues bailarlas, pues ahí hay un saltico que no deja. Entonces, de alguna manera, nos han inclinado la educación en cuanto al ritmo muy de compases pues simples, digamos, y sobre todo muy binario y ternario, pero principalmente binario porque pues para la posibilidad también de bailar fácilmente. Entonces, vamos a hacer ejercicios con el ritmo. Vamos a escuchar métricas compuestas, ¿sí? Vamos a escuchar polirritmias, amalgamas, ¿sí? Entonces, voy a dejar este espacio justamente para ese tipo de métricas. Alguien de pronto habrá visto métricas como 19 cuartos, ¿sí? O por ejemplo, métricas que dice 4 más 5 más 5 más 6 cuartos. ¿Ven? O métricas que dicen, por ejemplo, 5 y medio cuartos. Entonces, escuchemos algunas de estas músicas que utilizan métricas compuestas, que utilizan amalgamas y polirritmias para poder entender un poco esto. Entonces voy a dejar este espacio para que escuchemos y analicemos estas métricas, ¿sí? Tendré también la posibilidad como de mostrarles algo de mi música. A mí me gusta mucho componer en métricas compuestas, ¿sí? Hacer como amalgamas y todo esto, porque yo pienso que a nosotros como vuelvo y repito, nos educaron fue en hacer un diálogo en el ritmo muy binario y ternario y simple, pero resulta que no es así. Es como cuando uno habla, uno a veces hace frases largas o frases cortas. Entonces pensamos que el lenguaje de la música ante todo pues tiene mucho de cómo uno habla y de cómo uno, ¿sí?, se comunica. Finalmente es el primero de los lenguajes, ¿no? Entonces escuchemos algo de estas posibilidades que nos da el ritmo. Esto hace que no sea algo tan universal como pensábamos, ¿sí? Porque les aseguro que si yo tengo aquí un percusionista de la India con la tabla de la India y él me empieza a hacer un ritmo ahí 21 contra 17 contra 11 contra 2, qué sé yo, pues sí, yo puedo llevar un beat y todo, pero buscarle el uno va a ser bastante complicado. En cambio ellos pues fueron educados de esa manera. Miren que nosotros en nuestra música colombiana es esa polirritmia del 3 contra 2, ¿eh?, que está desde México hasta la Patagonia. Llámese bambuco antiguo, bambuco patiano, llámese chacarera, ¿sí? Pues vamos a encontrar desde México hasta la Patagonia ese 3 contra 2. O pues ritmos ternarios o binarios. Escasamente Venezuela, en la música colombo-venezolana, hay un ritmo que está en 5 octavos. Entonces los invito a que escuchen músicas con compases compuestos, ¿sí? Obviamente tenemos que irnos a músicas, sí, como algo de jazz, rock progresivo. Sí. Siguiente elemento. Cuando empezamos a construir melodías, cuando aparece ese instrumento, ese elemento de la melodía, pues entonces aparecen las escalas, ¿sí? Y ahí también tenemos otro tipo de posibilidades, ¿no? Nuestras escalas, nuestros modos se remontan a la antigua Grecia. Cuando lleguemos al capítulo de Grecia profundizaremos sobre esto. Entonces a partir de tetracordios empezaron a construir los modos en la antigua Grecia y ellos nos dejaron ese legado. Después en el gregoriano van a aparecer otros nombres y tal, pero pues van a ser bajo la misma estructura de tono, semitono. Entonces el elemento melódico es el elemento que más, digamos que tiene una incidencia más cerebral, más
golpea la psiquis, digamos, deja un registro ahí en la memoria, es el elemento de mayor recordación de todos, digamos. ¿Sí? Mucho de eso también vinculado pues a la letra de una canción, ¿no? Pues una melodía siempre está como también vinculado a eso. ¿Mm? Eh, pero una muy buena melodía pues puede ser, digamos, lo que más deja recordación, o el hook, hablando ya en términos de la música comercial y del pop, digamos, y la música para publicidad. Entonces pensemos que este elemento, como les decía, es el elemento más cerebral, más mental, el que llega ya a la psiquis, el que deja un registro en la memoria, el de mayor recordación, de elementos de recordación. Entonces empecemos con este elemento y inmediatamente aparece ese último elemento desarrollado en la música occidental, pues durante la Edad Media, porque recordemos que la música sacra, la música vocal, el gregoriano, la misa, la música de la Iglesia Católica, pues durante muchos siglos fue una sola melodía, fue un canto monódico, ¿sí? Silábico, melismático, un canto llano además, sin muchos saltos, con intervalos muy cercanos, ¿no? Cantados por solo hombres, ¿no? Pues monjes, sacerdotes. Entonces, a partir del desarrollo de la polifonía en la Edad Media, pues empieza a desarrollar estructuras verticales, ¿no? Y entonces empieza a desarrollarse el último elemento de estos tres, aunque pues, después hablaremos de otros elementos de la música, que es la armonía. Entonces veamos, conectémoslos estos dos, el elemento de la melodía y la armonía. Para esto me gusta prepararlos y hacer un repaso de acordes, tipos de acordes, modos, las características pues, de los modos, de cada uno de los modos, inversiones también. ¿Esto para qué? Para los futuros análisis que vamos a hacer, ¿sí? Tener claridad en esto. Las funciones, porque si ya empezamos a trabajar música tonal, pues funciones tonales, que todo esto se va reduciendo, ¿no? También. Acordes no diatónicos, como acordes disminuidos, ¿sí? O acordes aumentados, escalas como la menor armónica y menor melódica, escalas que surgieron también en el barroco, ¿sí? Cuando se está estructurando la música tonal. Entonces hagamos un repaso de eso para que todos quede claro, ¿sí? Pero partamos de lo más simple, ¿sí? Es decir, vayamos otra vez a esa escala primitiva, esa escala natural al oído humano. Vamos a trabajar estructuras pentafonales, vamos a trabajar con 5 sonidos y vamos a utilizar esas 5 pentatónicas. Este pedacito de la clase yo lo podría llamar como desde la caverna hasta John Coltrane. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar pentatónicas desde la utilización pues, más simple, los acordes que corresponden a cada pentatónica, sus grados, los modos de las pentatónicas, pero también vamos a empezar a utilizar estas estructuras, ¿sí? Bajo conceptos más de outside, ¿no? Como vamos a empezar a hacer estructuras pentatónicas desde algún grado del acorde, desde una extensión del acorde o desde una tensión del acorde, ¿sí? Entonces, dediquemos unos minutos a este ejercicio. Es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Y ojalá algunos lo memoricen y lo pongan en práctica. Es muy importante para la improvisación, ¿sí? Es curioso, les cuento algo. Cuando la música occidental tuvo como momentos de avance, en momentos de crisis también, vale la pena pues también mencionarlo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando se dio la primera gran crisis de la música occidental. La primera gran crisis de la música occidental se va a dar a finales del siglo XIX. Se conoce como la crisis de la tonalidad. Después hablaremos por qué. Cuando se buscaron soluciones, cuando intentaron abrir nuevas puertas para tratar de que entrara una luz, digamos, que salvara la música occidental, tuvieron que mirar hacia atrás y miraron la música modal.
y miraron las músicas pentatónicas, las escalas pentatónicas, y miraron las músicas no occidentales, las escalas exóticas para la música occidental. Y eso generó un nuevo momento, que va a ser el impresionismo francés. O sea, cuando Claude Debussy escuchó las orquestas de Gamelan, ¿sí?, de Bali, ¿sí?, pues quedó asombrado. Y estas escalas y esta manera de ver, pues además el timbre, ¿sí?, y las melodías y todo esto generó una nueva forma o visión de música en Occidente. Pasó algo parecido también en el jazz. Después del bebop, ¿sí?, músicos como Miles Davis, como Dave Brubeck, ¿sí?, empezaron a trabajar sobre el concepto de lo que se va a llamar el cool bop. Estuvo con ustedes Carlos Rivero en este episodio de Historia de la Música. Nos vemos en la próxima oportunidad.